Vamos a saludar al vicedecano en Lanzarote del Colegio de Economistas de la provincia de Las Palmas, a Argeo Mesa. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, disculpe usted que le tenemos aquí al otro lado mientras estamos nosotros, bueno, yo sofocada cogiéndome pasiones desde buena Sin mañana. problema. Espero que no sea el caso. Sí, le llamamos por varias cuestiones. Por supuesto, para analizar la Ujú, situación económica que estamos atravesando, pero a mí sí me gustaría comenzar por un estudio que presentaron ustedes el mes pasado sobre vivienda y turismo y no sé si nos puede desglosar, digamos, las principales claves que tenemos que tener en cuenta y que se emanan de ese estudio. sí, claro. Bueno, yo me centraré en Lanzarote, evidentemente. Sí. Vamos, un poquito resumen, lo que intentamos hacer con el estudio eh, es verlo, el tema de, sobre todo la vivienda vacacional, la oferta turística que tenemos en Lanzarote, ¿vale? Un poco que tenemos el problema de la vivienda, no buscar el culpable, pero sí dar un poco de luz, ¿no? En Lanzarote ahora mismo, bueno, fecha de septiembre del 2023, tenemos 6.243 viviendas vacacionales, ¿no? El 76% está en zonas turísticas, ¿no? Unas 8.000, unas 4.844, ¿no? Claro, uno da pie a que todas estas construcciones nuevas van a la vivienda vacacional, ¿no? Pero lo cierto que analizando los datos de los últimos años, han, han reducido, en los últimos 14, se han reducido las plazas extrahoteleras. Esto que es, los apartamentos en zonas turísticas, ¿no? Concretamente en 16.000 plazas, claro. ¿Qué ocurre? Que de estos complejos, ¿no? Todos conocemos algún complejo, que sean propietarios individuales, ¿no? Cada apartamento, han pasado a vivienda vacacional, ¿no? ¿Qué ocurre? Los hoteles han aumentado, evidentemente, pero solo en 7.500 plazas, con lo cual en las plazas turísticas tampoco es que haya aumentado mucho. ¿Qué es el problema que no encontramos con la vivienda vacacional? No es un problema de la vivienda en sí, no es el causante que la vivienda vacacional tengamos este problema, ¿no? La vivienda vacacional representa ahora mismo solo el 7,4% del total de viviendas que tenemos en Lanzarote. El último dato que tenemos es del 2021, son 85.948 viviendas. Y de esas solo se dedican a vivienda vacacional 6.243. Ujú, Todo esto en datos oficiales, ojo, no ujú, quiero decir que alguien tenga la vivienda vacacional está dado de alta, evidentemente, claro. ujú. Vale, la población actualmente está en 159.000, más o menos, 160.000 personas. Claro, en teoría había vivienda para todos. ¿Qué ocurre? Que sí es cierto que el problema se centra en los núcleos turísticos, ¿no? La gente que trabaja en los núcleos turísticos no puede acceder a una vivienda, ¿vale? Y entonces un poquito por ahí van los datos. Otra cosa que nosotros, pero esto ya lo sabremos el próximo año, cuando tengamos los datos, al terminar la campaña de la renta, es que el alquiler, que no hay casas de alquiler, no viene quizás por la vivienda vacacional, sino por un poco la legislación actualmente que hay, Ujú. que digamos los propietarios se encuentran un poco desprotegidos ante situaciones de pago, etcétera, etcétera, ¿no? Ujú. Esto es un poquito, pero bueno, esto ya es opinión mía, ¿vale? ¿No? En síntesis, a ver, Valentín, si quieres hacerle alguna Sí, pregunta. buenos días, señor Mesa. Con lo Buenos cual, días. después de esta radiografía, ¿qué Ujú. conclusiones se pueden sacar, digamos, extraer sobre la marcha? Pues supongo que la han hecho también para saber, porque el problema de la vivienda lo tenemos, eso es evidente. Yo siempre he dicho que el alquiler vacacional puede estar dentro de la ecuación, pero no es la Ujú. mayor No. responsable, ¿no? Es decir, entonces, Ujú. ¿cuál es el problema? Que hay muchas viviendas vacías, la ley de alquiler a nivel nacional, ¿qué es la conclusión que sacan ustedes? Correcto. Mm, Mire, en 2021 teníamos 19.986 viviendas vacías, ¿vale? Esto lo sacamos de unas estadísticas de consumo de electricidad, ¿no? mm, Las operadoras están obligados a ver los que tienen consumo, etcétera, es cero, ¿no? ¿Qué ocurre? O por lo menos, quiero decir que es una opinión porque no está dentro del estudio, no tenemos datos, ¿no? ya. Nosotros el estudio siempre lo hacemos con datos, ¿vale? La legislación creo que está un poco en contra del alquiler de larga distancia, ¿vale? Y en contra quiero decir que protege demasiado ante, claro, todos sabemos, vaya, cuántas personas conocemos nosotros que se compran un apartamento o otra vivienda con una hipoteca o todos los ahorros de cara al futuro. Mm, Si nosotros cogemos y trasladamos un problema que para mí es social y gubernamental, evidentemente, que no digo que no haya que ayudar a la gente que no tiene recursos con alquiler, ojo, no me estoy metiendo con eso, ¿vale? mm, Pero no puedes trasladar ese problema al pequeño propietario o pequeño inversor, ¿no? mm, Todos lo conocemos. ¿Qué otra? O bien por no alquiler, así se la puede permitir,
tenerla vacía, o en algunos casos vivienda vacacional, pero si se fijan en los datos, la vivienda vacacional parece que no es el problema de la vivienda. También es cierto que ha subido todo, o sea, ha subido los alquileres, todo el mundo queremos vivir aquí es un sitio maravilloso, y todo esto influye, digamos, un poco en este precio, ¿no? Y Pero vamos, yo ya me iría un decía, poquito a temas jurídicos. sí, 19.000 viviendas vacías a En el 2021. 2021, Ujú. son datos que un poco van con retraso, evidentemente yo creo que hay menos, ¿vale? Ya. No te sé decir una cantidad, pero yo creo que hay menos. Pero aún así, para una población de 160.000 personas, en teoría, si tenemos un término medio, ponemos un término medio de familia de 2 personas, sobraría, ¿no? Evidentemente. También es cierto que hay propietarios con varias, casas de veraneo, etcétera, ¿no? Ujú. Pero bueno, creo que va más por digamos, pero insisto, esto es un dato que probablemente sabremos el próximo año a raíz de que se termine la renta y que se crucen los datos con la gente de los alquileres que tienen las viviendas vacías, etcétera, etcétera, ¿no? Mm. Em, Respecto a lo que, porque estamos muy centrados en vivienda y turismo, pero a nivel Ujú, económico hay otros factores influyentes, empleo, en fin. Digamos, nos ha hecho una perfecta radiografía acerca de ese estudio que han ujú. realizado, pero no sé si podemos ampliar esa fotografía a la situación económica en general que atravesamos en el archipiélago, si es buena, si es mala, porque también es verdad que se está diciendo que Canarias crece, o sea, se recupera, digamos, después de la pandemia, crece Ujú. por encima de la media estatal y también europea, pero de forma más moderada que como lo hacía antes de la pandemia. Entonces, no sé si podemos hacer esa fotografía a través del Colegio de Economistas de la provincia de Las Palmas. Sí, sí, evidentemente, vamos, en la economía no hace falta ser un experto para ver que va bien, o sea, que ha ido creciendo, sobre todo después de la pandemia, hemos tenido muy buena mejoría, hemos tenido una recuperación rápida. A mí cuando preguntan cómo va la economía, siempre digo depende a quién le preguntes, ¿no? Evidentemente, desde cara del punto empresarial, para mí va muy bien. Los datos son los que están, ¿no? Ha crecido, tenemos ocupación prácticamente, ya en el caso de Lanzarote, del 100% todo el año, se han abierto negocios, hemos aumentado en empresarios autónomos, digamos, el último año, el paro se ha reducido bastantemente. Sí es cierto que ahora, el último mes o el último año, el crecimiento se ha ido estancando, pero porque creo que estábamos llegando ya a tope, ¿no? ¿Qué ocurre? Que en estos casos hemos vivido un proceso inflacionista muy grande, muy intenso, ¿no? Claro, digamos, todo el adquisitivo de los canarios no ha aumentado. Claro. El salario sí es cierto que ha aumentado, pero no ha aumentado el ritmo de la inflación y no puede, bajo mi punto de vista, aumentar por encima, porque si no es vamos a una espiral, ¿no? Suben los precios, pues sube la inflación, un poco la historia. En ciertas maneras, en términos, vamos bien, se recauda más IGI. O sea, eso es un dato muy interesante porque ahí vemos cómo, que es el impuesto en general indirecto, ¿no? Que es el del consumo, que era el consumo. Entonces la situación, digamos, que para mí está bien, estamos creciendo, pero sí es cierto que la paridad del poder adquisitivo de los canarios no está creciendo, se está incluso disminuyendo, ¿no? Claro, a eso voy, porque mira, usted acaba de Sí. decir algo importante, que la recaudación del IJIC es mayor. Aún así, Uh-huh, ante la tasa turística que se planteaba, por ejemplo, como uh-huh, reivindicación en la manifestación del 20A, el presidente del uh-huh, Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha dicho que, bueno, se podría valorar, por ejemplo, una subida precisamente del IJIC que sí que repercutiera en la población canaria. Pero usted me está diciendo que es que ya estamos recaudando más IJIC. Yo no sé si usted uh-huh. considera que esa podría ser una medida viable, esa como primera parte de la pregunta, y como segunda parte de la pregunta, ¿qué se puede hacer para que toda esa economía, eso que va tan bien, porque es así, revierta en los bolsillos Uh-huh. de la ciudadanía al final? Hombre, vamos a ver, yo subir el IGI para compensar una cotasa, yo no lo veo, porque en cierta manera lo pago yo, lo Claro. paga usted, lo pagan todos los presentes, entonces, ¿por qué tengo que pagar yo? Más, ¿no? En vez de un 7%, un 7,5%, vamos a suponer, ¿por qué lo tengo que pagar yo para que, digamos, mantener nuestro paisaje? Y yo creo, por un lado, que con el IGI se puede destinar ya algo, en el IGI o cualquier recaudación de impuestos, ¿vale? A mantener las historias. Queremos poner una ecotasa, vale, muy bien, pero que la ecotasa sirva para mantener, digamos, por poner un ejemplo,
los núcleos turísticos en Lanzarote sabemos cuáles son, Yaiza, Puerto Carmen y Teguise, ¿no? Ujú. Oye, que se cobre una ecotasa, vale, que se destine a mantener, por ejemplo, pues la zona de Mafalla, en la zona de otros municipios que reciben los turistas, pero que no se alojan ahí. Si es en ese sentido, vamos, bienvenido sea, ¿no? Si estamos hablando de 1 euro al día, pocas cosas, Barcelona y Mallorca creo que la tienen, y se destina, siempre y cuando se destine a conservación del paisaje. Ahora, si yo tengo que subir el IGI, que van a subir en el agua, en la luz, en cualquier cosa de ver en el supermercado, vamos a subir el IGI para compensar eso, yo en cierta manera no lo veo, pues para eso planteamos una ecotasa al propio turista, que no va a reducirse la demanda porque sería irrisorio en el cómputo global, y destinarlo a eso, a mantener carreteras, a limpiar paisajes, no sé, cualquier cosa, pero siempre relacionado directamente con el mantenimiento de nuestro paisaje, de nuestro entorno, digamos que es lo que tenemos, ¿no? La segunda parte de la pregunta me interesa mucho. ¿Cómo hacemos para que esa recaudación de impuestos, ese IGIC, o independientemente, o sea, decimos que la economía va bien en Canarias, pero al mismo tiempo decimos que la pobreza está aumentando y que el poder adquisitivo de las familias está disminuyendo? ¿Cómo se puede, digamos, articular, de qué manera que la ciudadanía perciba que efectivamente la economía va bien, que las economías hogareñas y familiares vayan bien? Hombre, una familia lo va a notar que va bien cuando mira su cuenta corriente, ¿vale? No vamos a engañarnos, ¿no? Evidentemente los salarios no pueden subir al mismo ritmo que la inflación. ¿Qué se nos da en Canarias? Claro, al estar tan limitados, todos lo conocemos. Una vivienda antes te valía X y ahora te vale 2X. El alquiler, claro, eso merma nuestro poder adquisitivo. ¿Cómo podemos llegar que la familia se sienta que la economía va bien? Hombre, ojalá lo supiera, ojalá lo supiera. Yo siempre en estos casos que me han preguntado amigos y demás, digo, hombre, ¿ustedes se acuerdan en la crisis del 2008, 2007? La gente no tenía para pagar sus casas, ¿no? O sea, nos echábamos, ¿no? Las hipotecas, las burbujas inmobiliarias. Aquí no llegamos, pero pagamos. Una cosa es tener dificultades y otra cosa es ni siquiera llegar. Evidentemente para mí son situaciones muy distintas. Claro, ¿cómo lo hacemos? Evidentemente no podemos repartir todo. Si, oye, ¿cómo hacemos que se traslade eso? O bien vía viviendas de protección oficial que bajen un poco el precio o que no suban los alquileres. Yo sinceramente creo que, y volviendo un poquito de anterior, si no estuviera tan legislado el alquiler de larga duración, es que yo creo que hasta el precio bajaría, ¿no? Del alquiler de las zonas de vivienda, por no trasladar este problema al propietario. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado en cualquier sitio? Oye, no, yo por menos 800 no lo alquilo porque si no me paga, entonces eso lo hemos escuchado y esa es una realidad. Claro. Que creo que también va un poco acorde. Va acorde. Creo que tenemos que despedir ya al compañero Valentín Aullanet. Sí. Te tienes que ir ya, ¿no? Me tengo que ir. Vale, no te estoy echando, simplemente comprobarlo. Y está con nosotros Andrés Martinón, que creo que le quiere lanzar alguna pregunta. Pero si le subo el micro igual lo escucha. Vale, pues lo que iba a decir, hablando antes de ecotasa, me gustaría conocer su opinión, me imagino más como por cuestiones técnicas, si se puede aplicar la ecotasa para... Porque claro, antes estaban mencionando el tema de aplicarlo a un mantenimiento y tal, que eso está bien, pero por ejemplo, una de las propuestas de ASCAP, tras la rueda de prensa y tras sus alegaciones, decía que se podría aplicar una ecotasa o una tasa turística para compensar, para dos cuestiones. Una, para pagar suelo para hacer VPO y así facilitarle, y otra era para que el gobierno de Canarias tenga esos ingresos para poder compensar a ese propietario de alquiler de larga duración que por efecto contrario de la ley de vivienda nacional deja, ¿no?, en clara situación de vulnerabilidad al propietario a la hora de que alguien pues no le pague. ¿Se podría aplicar una ecotasa para esos fines? Hombre, la ecotasa, si la recaudas, la puedes destinar, digamos, a lo que quieras. A lo que tú quieras. Hombre, en cierta manera, digamos, para compensar la gente que alquila actualmente, fíjense que cuando nosotros ponemos un alquiler, una vivienda a larga duración, un residente que está trabajando, una familia, nosotros tenemos una bonificación, una reducción fiscal del 50%. Yo cobro un alquiler de 1.000, tributo por 500, redondeando, ¿no? Claro, y aún así tenemos este problema. Claro,
si esa ecotasa, digamos, oye, yo la pongo en un fondo, cuando hay alguien que esté en vulnerabilidad económica, tiramos y le pagamos al inquilino, oye, puede ser una solución, Claro, el problema siempre en estos casos es la burocracia. ¿Cuánto tiempo tardo en hacer esto? Porque no puede estar, como todos conocemos, meses, en que la burocracia decida, que le dé una ayuda al alquiler al que lo necesita, etcétera. Construirlas en viviendas de protección oficial, pues hombre, tendríamos que estudiar el parque de viviendas que hay, pero claro, si nosotros sacamos el parque de viviendas que hay, digamos, a destinarlo a lo que es, pues a lo mejor no necesitamos viviendas de protección oficial, o sí, pero bueno, eso ya serían datos un poco más profundos, ¿no? Ujú. Bueno, lo tenemos que dejar aquí porque no tenemos más tiempo, pero le doy las gracias a Arqueo Mesa, vicedecano en Lanzarote del Colegio de Economistas de la provincia de Las Palmas. Estaremos en contacto porque sin duda es interesantísimo abordar con ustedes la situación que estamos atravesando. Gracias. Por supuesto, muchas gracias. Hasta luego.